Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Esto es Psicología en Diálogo. Mi nombre es Fabiola López Rico, soy psicoterapeuta y parte de esta gran familia de Psicólogos Grupo Guía. Y bueno, pues el día de hoy estamos en este podcast maravilloso con una persona que quiero, admiro, respeto y que de verdad siempre digo lo mismo, pero tengo la fortuna de tener invitados increíbles y bueno, en este caso, Jessie. Jessie es encargada de un centro de recuperación para adictos en Tenango del Valle, pero realmente es una persona que admiro muchísimo y algo he notado en ella y es que el amor siempre va por delante. Y eso es lo que precisamente requieren los adictos. Entonces, la he estado correteando por mucho tiempo y de verdad que hoy agradezco que se haya tomado el tiempo para poder estar aquí y podernos platicar un poquito sobre este tema que es cómo vive la familia del adicto, precisamente pues está su adicción, ¿verdad? Sí. Jessie, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica, soy encargada del Centro de Rehabilitación en Tenango del Valle. Y pues muy contenta de estar aquí con Fabi, una gran amiga, una excelente psicóloga y muy buena persona. Gracias, Jessie. De verdad que agradezco mucho, de verdad que estés aquí. Y bueno, vamos a empezar. Yo sé que es un poquito complicado, pero creo que sería muy bueno que pues nuestro auditorio te conociera un poquito desde esta parte. ¿Por qué esta parte de trabajar con adictos? ¿Por qué la parte de trabajar con adictos? Pues creo que la parte más importante fue saber que tenía una pareja adicta, saber que el consumo y lo permisivo que estábamos llegando a hacer, pues se convirtió en un problema. El no tener como la fuerza de voluntad de poder salir, de poder hablar, de llegar pues a tener un control sobre lo que nosotros creíamos que para él era normal. Yo llegué a este centro de rehabilitación pidiendo ayuda al director, a un amigo, y pues esa fue como la parte más difícil para mí, el no tener la aceptación de que vivía con un adicto. Entonces, el llegar, el conocer, el saber cómo se trabaja, los miedos que hay, porque tenemos muchísimos miedos como familia, ¿no? El saber que si te dicen que vas a internar a un familiar y que lo pueden golpear y que no le dan de comer y que lo van a maltratar, pues siempre sí es como muy preocupante, y más cuando nosotros ya tenemos el, el decir, híjole, yo no quisiera que lo toquen, no quiero que le peguen, no quiero que le hagan, porque ya sufrió, porque finalmente la conmiseración de ellos todo el tiempo nos llega a nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo va a sufrir? Y ya sufrió aquí afuera y va a sufrir más allá adentro. Pues sí, era muy difícil. La verdad es que yo sí tuve mucho miedo de internarlo, y pues llegué a ese lugar a darme la oportunidad de que trabajara él y también trabajar yo, porque para mí era muy complicado el ser manipulada, el no tener espacio, el no poder hacer mis cosas, porque todo el tiempo era el pensar si él se enojaba, si él estaba pues de acuerdo en lo que yo hacía. Entonces creo que desde el momento en que llegué a ese lugar, creo que fui recibida con mucho amor, porque la persona que me recibió con mucho amor. Eh, yo tenía poco tiempo de haber perdido todo, ¿no? En algún momento se los he comentado a los familiares. La verdad es que el día que yo llegué ahí, no llegué como una consumidora, no llegué como una alcohólica, pero llegué con el corazón roto, ¿no? Después de haber perdido todo, después de haber perdido un hogar, después de haber perdido una familia, de tener, no sé, a lo mejor una cama y de repente que hasta mi casa estuviera cerrada y no poder sacar nada.
y todo eso, pues la verdad para mí fue muy difícil, creo que la situación y mi fondo de sufrimiento más duro que he tenido, ¿no? El tener un hogar para mi pequeño y de repente no tener nada. Entonces sí fue complicado, muy complicado. Cuando me abrieron las puertas de esa casa, yo entendí lo que es ser un paciente, porque lo he entendido, que soy una paciente dentro de este grupo. El ver que los chicos que eran internos bajaban y me decían, oiga, ma, ya comió, quiere un pedazo de pan, me trajo mi mamá un pan, y el empezar a trabajar con ellos y ver que en realidad no son personas malas. Muchas veces lo he dicho, creo yo que estoy más segura dentro de mi casa con mis pacientes que para la sociedad dicen que son peligro. Pero para mí son personas muy nobles, son personas que han sufrido demasiado. Yo todo el tiempo he dicho que un paciente que es consumidor viene de un dolor muy profundo en la familia. Para mí eso es como algo que detona muy fuerte el cómo viven ellos con la familia, ¿no? El que la familia a veces dice, es que él se droga, pero porque no quiere estar con nosotros. Y a veces no se dan cuenta que él se está drogando porque quiere llamar la atención de ellos. Pero pues es complicado. Para la familia es muy complicado. Para mí fue muy complicado el saber que esto no es de un día, no es de una semana, no es de un mes, ¿no? A mí me llevó un proceso de 1 año, ¿no? En el cual tuve que decir basta, tenemos que cambiar, todo tiene que cambiar y poder seguirlos ayudando. Digo, finalmente el poner límites, el querer hacer cambios con ellos es muy bueno, pero la familia somos los que más nos tenemos que involucrar en esta parte, ¿no? En el no ser permisivos ni aceptar, ¿no? El decir, oye, estoy bien, ya no lo voy a hacer, te lo prometo, mira, ya cambié, creo que no es funcional. Todo lleva un proceso, un tiempo, y creo que los tiempos son maravillosos para todo. Claro. Oye, Jessy, creo que dentro de todo esto que nos dijiste, creo que lo que más pierde la familia es su tranquilidad, ¿verdad? Tranquilidad. ¿Cómo se vive? La tranquilidad de la familia. ¿Cómo se pierde más bien? Sí, la familia muchas veces en situaciones que hemos tenido nos han platicado, ¿no? El no dormir, el todo el tiempo estar esperando en dónde están, si los llaman de la policía, si ya los levantaron, si ya los encontraron muertos, porque esa es la tranquilidad que se rompe principalmente en las mamás, ¿no? En las mamás que decimos, híjole, hay mamás que dicen, prefiero que se drogue aquí en mi casa, y que no ande en la calle. Y pues la verdad yo sí le doy 100 pesos para que se compre su marihuana y que esté en su cuarto, pero yo voy a estar tranquila. Creo que es ahí donde se empieza a romper como todos los límites con la familia, con la mamá. Creo que las mamás somos las más sobreprotectoras para los hijos, somos las más amigas para los esposos, ¿no? Y decimos, híjole, pues es que si se lo doy aquí va a estar y no va a pasar nada, pues creo que eso es lo que va rompiendo toda la tranquilidad, ¿no? El decir, pues hoy solo se va a drogar aquí, pues ya no va a pasar nada y ya mañana se le pasa y se va a trabajar y regresa y se vuelve a drogar y empezamos a agarrar como esta dinámica de todo es normal y lo normalizamos, y cuando el consumo ya empieza a ser excesivo, se empieza a romper todo, ¿no? Uh-huh. El decir, pues era poquito, pues ahora ya es más, y ahora cómo lo detengo, y cómo lo voy a parar, y qué le voy a decir. Entonces, creo que para las familias que yo veo todo el tiempo ahí es no saber cómo decirle al adicto no. Y cómo no dejar de ser permisivos con ellos, ¿no? El que lleguen, de repente discuten, es difícil, es muy difícil ver a un adicto agresivo,
Apenas lo platicábamos con una psicóloga y decía, creo que cuando una persona busca un internamiento es porque ya se salió de lo normal, ¿no? O sea, ya el adicto llega y exige, ya pelea, ya me tienes que dar porque tú me dijiste que me querías ver aquí y me tienes que dar para mi droga. Entonces, cuando todo esto empieza a entrar en la parte de la familia, de la familia que deja consumir, pues creo que se rompe todo. Ya no hay familia, ya no hay un hogar, ya no hay confianza, los papás se convierten en los papás más malos, las mamás en las que todo dan y los hermanos, hijos, pues ya no cuentan, ¿no? Sí, claro, porque al final toda la familia se ve inmiscuida en todo esto y toda la familia se daña, ¿no? Mamá, papá, hermanos, incluso abuelos, tíos, porque muchas veces también contribuyen dentro de esto, ¿no? Queriendo rescatar y después volviéndose parte de todo este problema, esposas, hijos, ¿no? O esposos, porque también el día de hoy no solamente hablamos de adictos hombres, porque también cada vez hay más adictas mujeres, ¿no? Anteriormente hablábamos de alcoholismo únicamente, el día de hoy sabemos que no solamente es alcoholismo, que cada vez hay más drogadicción y tal como lo has dicho, para que un paciente llegue a un internamiento, ya se tuvo que haber agotado todo, tal y como lo hemos dicho en otras ocasiones y se los decimos incluso a los pacientes y a los familiares, sí, ¿no? Para que ellos pudieran llegar al internamiento ya tuvieron que, ya se les habló, ya se les pidió, ya se les exigió, ya se les castigó, ya se les llevó con el sacerdote, ya juraron, incluso con el brujo, ¿no? Para ver si no les hicieron algo y realmente se pierde toda tranquilidad. Y entonces el único recurso que se tiene pues es llegar a un internamiento donde es cierto, hay lugares donde pues en el querer ayudar a veces no se tiene el conocimiento para realmente poder hacerlo, pero también hay lugares donde, bueno, sí se les trata con el amor y con la dignidad que estos pacientes requieren, ¿no? Entonces, Jessie, ¿cómo ha sido para ti trabajar en la clínica? Híjole, para mí trabajar en la clínica ha sido increíble. Creo que ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido en toda mi vida y el que más he valorado, tanto por la ayuda que se me da a mí, porque el ver, el saber cómo llegan los pacientes, el tenerlos cerca, para mí ha sido muchísima ayuda desde el más pequeño que ha llegado, ¿no? Que he dicho, híjole, que tengo que cambiar como mamá para que no me pase algo así, porque yo todo el tiempo lo veo así, ¿no? A veces digo, híjole, veo una pareja que llega, que llevan al esposo y que la esposa dice, es que yo quiero que cambie, pero él me ha sido infiel, ha sido esto, y empezarme a proyectar en decir, esto yo lo viví y no me gustaría que se vuelva a repetir. Para mí se vuelve como tenemos que lograrlo, ¿no? Uh-huh. Tenemos que hacer que esto no vuelva a pasar. En los jovencitos, el decir, animarlos y decir, oye, hijo, estudia, ¿por qué no hablas con tus papás? ¿Por qué no vemos una escuela desde aquí? ¿Por qué no buscamos más opciones? El poder, cuando yo llegué a esta clínica, teníamos personas que nos acompañaban en la terapia espiritual, teníamos una terapeuta ocupacional, llevábamos talleres de coaching, pero finalmente como que era ir metiendo un poco más de qué es lo que realmente necesitamos, reeducarnos, ¿no? De volver a empezar, de decir, ok, sí, fui una mamá permisiva, pero ¿cómo lo voy a cambiar? Ahora ya no voy a ver hacia atrás. Ahora yo todo el tiempo les digo, ¿están dispuestos a darle la vuelta a la página? ¿Están dispuestos a ya no volver a ver sus errores de ellos? Porque para ellos es muy lastimoso que mamá, papá dentro de 3 meses, 6 meses te diga, sí, ¿te acuerdas cuando andabas en la calle? Sí, ¿te acuerdas cuando me robabas? Porque esos son los retrocesos que ellos tienen,
¿no? Ujú. Para mí el platicar con las familias y hablar de estos temas a veces es fuerte para ellos porque no hay como la aceptación de decir, pues sí, es que yo le daba, pero no, ya no le tiene que dar. Es que ahora que lo vea, ¿qué le voy a decir? Que si va a seguir en lo mismo. No, ahora que lo vea va a haber un cambio, tiene que haber un cambio y esto empieza de la familia, ¿no? El hacer talleres, el invitarlos a que asistan los familiares, el que sepan cómo es la convivencia con los adictos y se den cuenta que realmente un adicto lo único que busca es atención, porque realmente es lo que ellos buscan, ¿no? El poder acercarse a alguien y contarle el problema que traen, que a lo mejor no tuvieron el valor de contarle a mamá, a papá, porque hay veces que vienen de situaciones de cuando eran muy pequeños y que no quieren involucrar a la familia porque sabe que ahí están las personas que han dañado. Entonces es muy difícil. Creo yo que el hablar con las familias y llegar a todos estos acuerdos de decir, el internamiento no es malo, ¿no? El que ustedes los dejen no es malo. El que ustedes no los visiten, no les den todo, no es malo. Simplemente hay que ayudar a nuestro paciente a reeducar, a que vuelva a darse cuenta qué es lo que ha perdido. Hay chicos que tienen 30 años, 35 años y que dicen, a mí mi mamá me tiene que seguir manteniendo mientras yo viva en su casa y entonces así, no, estamos mal ubicados, hay que cambiar, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros decimos, hay talleres, hay prácticas, no sé, van de meditación, de yoga, va una maestra, les da reeducación escolar, hacen trabajos, hacen pinturas, ex compañeros que van y les llevan algún tema, les comparten cosas, eso es algo muy importante, ¿no? No quiere decir que nunca va a existir una recaída. Yo siempre les he dicho, cuando el paciente salga tendrá una recaída y va a empezar desde una recaída emocional, desde cómo lo estamos tratando en casa, porque cuando ellos salgan no va a ser, ay, mi vida, ya llegaste, te voy a dar, cómprate, lleva. No, tenemos que empezar. Yo, por ejemplo, siempre hablo con las familias de dejar procesos completos, trabajar un proceso de servicio en donde nuestro paciente se comprometa, buscar un trabajo, tener horarios, ser responsable. ¿Para qué? Para que el día que esté afuera tenga un cambio. Porque si va a llegar y mamá lo va a sentar y le va a decir, no te preocupes, yo te doy para el pasaje, creo que eso no va a solucionar mucho. Creo que eso es lo peor que podemos hacer, la verdad. Es que la ayuda tiene que empezar desde nosotros como familia. ¿Cómo nos vamos a apoyar, no? Si somos mamás solteras, si son papás solteros, si hay un matrimonio, ¿cómo nos vamos a apoyar? El hecho de que haya papás separados no quiere decir que no nos vamos a involucrar en el proceso de nuestro paciente. Así seamos la peor pareja, los hijos son los que nos tienen que dar esa puerta para poder trabajarlo y no atacarnos, porque a veces los papás que se atacan son como que no se dieron cuenta que fueron los que más daño le hicieron al interno, al paciente. No se dan cuenta de que hay muchas cosas que se tienen que cambiar para que ellos realmente dejen los vicios. A veces los pacientes, y nos hemos dado cuenta muchas veces, que agarran el vicio solamente como un salvavidas, ¿no? Porque la realidad es que el problema está en casa y ellos no saben cómo sacarlo y no saben cómo hablarlo y cuando llegan a los centros de rehabilitación, a las clínicas, pues sí es como muy complicado el decir, es que yo solamente quería que mi mamá me abrazara o que mi mamá estuviera conmigo o que no se fuera a trabajar. Y cuando lo decimos con las familias es así de, si me hubiera dicho, pero no, eso no se puede decir, ¿no? Se siente y se tiene que tocar. Entonces, es muy importante para mí y todo el tiempo lo he dicho, personas que llegan al centro de rehabilitación, primero ver dónde va a estar nuestro paciente, cómo va a estar nuestro paciente, revisar las instalaciones donde nuestro paciente va a estar y lo más importante, cuánto tiempo quiero regalarle a mi paciente de una recuperación. Sé que hay lugares que sí, son muy, muy caros, son muy buenos, pero finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
El cambio viene de nosotros como familia. Yo en mi caso personal, para que yo pudiera tener un avance con mi pareja, ¿qué tuve que hacer? Pues hacer cambios de mí, ¿no? El trabajar a lo mejor una infidelidad, ¿no? El decir, pero él andaba dopado y yo no, y entonces ahora cómo lo voy a ver y a poco lo voy a reclamar y qué le voy a decir. Es muy difícil, pero sí se puede. Se puede hacer si uno lo trabaja. Si nosotros como familia solo esperamos que la gente que está adentro lo trabaje y cuando salga nosotros, pues no pasa nada, creo que no va a funcionar. Eso no funciona. Y creo que has tocado puntos muy importantes, ¿no? El primero, el que la familia tiene que trabajar también, ¿no? Y se trabaja dentro del centro de integración, pero también se tiene que trabajar por fuera a través de la terapia, que es necesario, es fundamental. Muchas veces se piensa que voy y dejo a mi paciente y él que se componga, pero yo voy a seguir igual, y parte de la frustración que viven nuestros pacientes, ¿no? Es salir ya de su proceso y pensar que todo va a ser diferente y resulta que todo es igual porque la familia no trabajó, porque la familia creyó que el único problema era él, cuando realmente el paciente es el síntoma de lo que está pasando en el núcleo. Pero por otro lado también esta parte que se hace con ellos de en cuanto tú salgas, vas a tener que seguir bajo terapia psicológica, vas a tener que seguir con tu medicamento psiquiátrico hasta que el psiquiatra te dé un alta. Tienes que seguir bajo un grupo de AA porque también es importante y es necesario, pero también hay que seguir trabajando con la familia. Yo creo que, mira, toda esta parte que tocamos a veces en un centro de rehabilitación, que decimos, ¿no? Yo busco una clínica, pero que no trabaje AA, porque AA es fuera de serie, porque AA lo tenemos en un concepto que realmente, pues creo yo que se han roto muchas autonomías de ahí por cómo lo ha manejado la gente, ¿no? El decir, tener un centro de rehabilitación o tener un anexo, como antes conocíamos que era un anexo, pues es porque AA habla de que los golpean. No, creo que no hemos entendido esa parte, ¿no? Una psicóloga me decía, cuando yo leí el libro de la literatura de AA, o sea, me di cuenta que no es cierto nada de lo que nos están diciendo. Si realmente te enfocas en lo que estás viendo, digo, nosotros hemos tenido gente que ha llegado, que han sido padrinos, que van a compartir, que siempre decimos, es bueno que vengan, que compartan, que les cuenten su experiencia, pero a través de un tema, de un trabajo, de algo que les funcione a los pacientes, porque a veces el que nos insulten, el que nos digan groserías y demás, creo que eso ya lo vimos afuera y es así como, si afuera no me funcionó, cuando creía yo que todavía tenía armas para defenderme, pues ahora que estoy aquí, que no tengo ni cómo, o sea, cómo me va a funcionar que alguien venga y me ofenda, ¿no? Entonces, para nosotros eso es algo muy importante. Personas que van, que quieren compartir, que quieren regalar información, que sean personas que realmente están interesadas en ayudar a la gente, no solamente en ir y decir todo lo que traemos cargando, todo nuestro veneno que nos viene ahí enfermando, para dejárselos y que ellos se queden como, ¿y ahora qué hago yo con esto que me regalaron, no? A nosotros nos gusta, por ejemplo, el escuchar y el que nos diga, no, pues es que cuando yo me drogaba lo hacía así, sí, pero solamente estamos dos personas. A que vengas y lo compartas con muchas personas y que hay personas que no lo conocen y que a través de ti les está entrando el decir, híjole, ¿y si cuando salga lo pruebo? Híjole, y si yo lo hago, pues no es algo funcional. Por ejemplo, para mí es muy importante esta parte de la terapia psicológica, psiquiátrica, ¿no? El tener valoraciones, el ver cómo está el paciente, cómo llega el paciente, tanto el paciente en la situación médica, porque hay pacientes de todo tipo que han hecho muchísimas cosas por el consumo. Está la parte médica, está la parte psiquiátrica para controlar los niveles de ansiedad, para desintoxicar el cuerpo, y viene la parte psicológica,
¿no? Aquí todos trabajamos y todos lo hacemos de cierta forma que sea a beneficio del paciente, ¿no? El decir, híjole, es que cuando yo llegué me dolía la cintura y venía mal y ya el doctor me dio medicamentos. Sí, ¿por qué? Pues porque no comías, venías deshidratado, estabas enfermo. Él te ayudó médicamente para que tus huesos, tu cuerpo estuviera bien. Viene la parte psiquiátrica, que es la que ve tu cabecita, cómo estás, cómo manejas tu ansiedad, qué es lo que te estresa. Hay muchos pacientes a los que claramente desde que ingresan a un lugar dicen, ¿no? Es que yo tengo miedo a estar encerrado y ahí empiezan las crisis de ansiedad. Para eso viene la parte psicológica. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo va a estar tu terapia? Y algo que es muy importante, Fabi, es cuando nuestro paciente termina un proceso de rehabilitación, no se dejan los tratamientos, no se dejan las terapias psicológicas. No deben. Porque tiene que seguir el avance, ¿no? Yo conozco pacientes de estos 7 años que llevo en el centro de rehabilitación y que me dicen, pues la verdad un tiempo lo dejé, pero después fui y busqué un psicólogo y tuve que seguir y que ahora los veo y yo digo, han sido chicos que siempre se los he dicho, ¿no? Mis respetos, o sea, los he visto que cuando andan, ellos dicen, cuando ando tocando fondo, nos hablan y, oiga, ma, fíjese que estoy así y no sea mala, me da chance de ir y aunque sea un rato escuchar una junta y se empieza a ver la necesidad de lo que quieren, ¿no? De que realmente les fue funcional. O sea, a mí yo cuando llegan chicos que ya estuvieron ahí y que los veo y que nos van a saludar y que nos cuentan que están bien, pues la verdad es que es algo que dices, híjole, el trabajo de toda la gente que está aquí funciona. Valió la pena. Y más importante, que la familia pone de su parte, ¿no? Yo la verdad es que sí sé que esto es costoso, ¿no? Que es como cualquier enfermedad. Yo le decía un día a un chico, esto es como esa diabetes, hijo, que tienen y que no hay una cura, pero se puede estar trabajando para que no haya un avance. Entonces, eso es bien importante, que muchas veces la familia, cuando creemos que ya los vemos bien, decimos, ya no lo va a necesitar, ya se curó. Esto no se cura. Aún no existe una cura, aún no existe como esa parte de, te vas a tomar estas 3 pastillitas y estás curado, ¿no? Esto es algo que se tiene que ir trabajando mucho y esto viene pues a través de todas las emociones que tenemos, que sentimos y que no sabemos trabajar. Exactamente. Ay, Jessy, qué importante y de verdad que, por eso, de verdad que reitero, te quiero, te admiro, porque todo el tiempo que tengo yo de conocerte, lo único que he encontrado en ti es ese amor, la empatía hacia ellos, el respeto hacia ellos, y de verdad que lo agradezco, porque gracias a ti también he aprendido mucho en mi tiempo de trabajo dentro de la clínica, ¿no? Y de verdad que gracias. Gracias, Fabi. Muchas gracias a ti también por todo lo que nos has regalado. Ay, gracias. Es muchísimo, muchísimo el trabajo que haces. Y la verdad es que yo admiro mucho el trabajo de todas las personas que están. Admiro el servicio porque la verdad es que para mí el servicio que ellos hacen es muy grande, ¿no? El decir, híjole, sí, no te preocupes, yo vengo y de repente pues por ahí andamos como bandeando un poquito en las cuestiones económicas y entonces el saber que ellos están ahí es de verdad que habla del excelente servicio que ellos hacen, ¿no? El apoyar a los chicos, el que haya pacientes que vayan y nos dejen y que ya no regresen por ellos y que aún así los psicólogos dicen, no pasa nada, es mi paciente, va a seguir pasando conmigo y yo me hago cargo. Eso de verdad que es un trabajo extraordinario y creo que yo todo el tiempo lo he dicho, es mi casa de bendición porque la verdad es que todas las personas que vamos llegando y que hemos estado ahí por un tiempo, pues la verdad es que esa casa nos ha llenado de vida, de verdad, o sea, son muchos los casos que han llegado, son muchos los chicos que se han rehabilitado, pero lo más importante es que hemos encontrado un hogar,
¿no? Sí. Que cuando no nos sentimos bien, vamos a hablarle a la mamá y la mamá, háblale a la psicóloga y cuando vengo a una terapia y voy a estar aquí o quiero quedarme unos días y se ve que ha llegado a un hogar, ¿no? Uh-huh. El que estén en un hogar, el que nos busquen. Yo digo, para mí es increíble que volverme a encontrar a los pacientes es muy emocionante y verlos bien es así de, wow, si lo estás pudiendo hacer, muy bien, yo te admiro. Eso es increíble, muy Sí, bueno. yo sé. Y la verdad es que cierto es, ¿no? Que somos una familia. Una familia. Somos una familia que nos queremos, nos apoyamos, nos vemos, nos cuidamos. Sí. Y eso es lo que tiene que ser. La verdad es que los chicos eso es lo que buscan, tener una familia, un lugar donde pertenecer. Gracias, Jessie. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu amor, por todo lo que das. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. No se les olvide, por favor, visitarnos. Estamos en Facebook como Psicólogos Grupo Guía, en Instagram como Psicólogos Grupo Guía México, YouTube Psicólogos Grupo Guía, en TikTok como Mente en Armonía y en Spotify también como Psicólogos Grupo Guía. Este episodio lo van a poder ver ustedes en Facebook, en Spotify y en YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, si tienen alguna duda, si tienen cosas que preguntarnos, escríbanos y recuerden, estamos para lo que ustedes necesiten aquí en Psicólogos Grupo Guía. Gracias a todos.